titulares. El correísmo es la bancada que más legisladores tendrá. 1,8 millones de estudiantes del régimen Sierra Amazonía regresarán a las aulas. Petroecuador acatará decisión sobre consulta del ITT. Gente buena y construye ponen fin al acuerdo político tras comicios. Segundo más buscado por asesinato en Los Ríos fue capturado en Chile. En California, tormenta tropical genera lluvias récord. Y en los deportes, Marlon Chito Vera ganó su combate de UFC y fue retado por el título mundial. Saludos cordiales amigos televidentes de todo el país. En la provincia de Chimborazo, un bus cayó a un barranco de 50 metros en la vía que conecta Colta y Payatanga. El hecho dejó heridos. De esta forma iniciamos una nueva semana informativa en la emisión estelar de Noticias Oromar. Elecciones 2023. Tras los resultados de las elecciones, la Asamblea va tomando forma. El correísmo es la bancada que más legisladores tendrá. Hasta el momento se contabilizan más de 50 asambleístas. Con el avance del escrutinio ya empiezan a surgir nombres de quienes ocuparán curules en la Asamblea. Aparentemente 133 asambleístas tendrían asegurados sus puestos en el Legislativo, aunque hasta que no finalice el conteo, algunos escaños pueden cambiar, pero lo que sí es cierto es que el correísmo será la bancada con más miembros, con al menos 50, aunque para alcanzar la mayoría necesitaba al menos 71 para llegar a la mitad más uno del Pleno. En segundo lugar está Construye con al menos 27 escaños, luego el Partido Social Cristiano con 17 curules y la Alianza ADN del candidato Daniel Noboa con 12 escaños y la Alianza Actuemos de Otto Sonnenholzner con 7 asambleístas. Hay rostros conocidos en la política. Les voy a defraudar. Vamos a generar leyes para combatir con mano de hierro la delincuencia, la corrupción y también ayudaremos a generar empleo. O incluso quienes ya han sido parte de la Asamblea Nacional. Este país excluye, este país margina y vamos a trabajar en un gobierno que los abrace a todos. Nadie se puede quedar fuera y la opción para no dejar a nadie afuera es el gobierno de la Revolución Ciudadana con Luisa González. Patricio Carrillo de Construye, Henry Kronfle, Sofía Sánchez, que fue parte de la disuelta asamblea, al igual que Pierina Correa, mientras que quienes se quedaron fuera fue Izquierda Democrática y algunos exlegisladores como Esteban Torres, el expresidente del Legislativo Virgilio Saquicela y Luis Almeida, a quien por cierto no le alcanzaba el sueldo que ganaba en el Legislativo. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y luego de los comicios extraordinarios 2023, en Manaví ya se conocen los nombres de quienes serán los representantes de la provincia en la Asamblea Nacional. El Movimiento Revolución Ciudadana logró 5 curules: Raiza Corral, Lenín Barreto, Katiuska Miranda, Fernando Cedeño y Gabriela Molina. Seguido de Construye, donde resultó electa Viviana Zambrano y María Mercedes Herbst, mientras que la Alianza Somos Más sacó un puesto con Hamilton Intriago y finalmente el Partido Social Cristiano también uno con Carlos Vera Mora. Y en el contexto de estas elecciones han surgido otros cambios o decisiones. Por ejemplo,
la agrupación ciudadana Gente Buena anunció el fin del acuerdo con la organización política Construye. Las dos agrupaciones auspiciaron la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023. Esta medida la informó Edwin Ortega, vicepresidente de Gente Buena, a través de un comunicado en el que anuncia la ruptura del acuerdo. Recordemos que tras el crimen de Villavicencio surgieron desacuerdos entre los movimientos, esto por la designación inicial de Andrea González como candidata presidencial, pero luego fue designado Cristian Zurita, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta presidencial. Y con relación a estos temas, los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 15 de octubre, esta vez para decidir entre Luisa González y Daniel Noboa. Festejos de la izquierda ecuatoriana tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Según datos del CNE, la candidata Luisa González del partido del expresidente Rafael Correa lideraba las encuestas con intención de voto de 33% de los sufragios. Sin embargo, el porcentaje no es suficiente para ganar en primera vuelta. Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo 15 de octubre, en donde González enfrentará al derechista Daniel Noboa, quien logró el 23% de los votos. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta, ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador y conducir los destinos de la patria. Noboa, hijo de uno de los hombres más millonarios del país, dio la sorpresa en estos comicios al derrotar a candidatos que resultaban más favorecidos en las encuestas. Han vencido todas las personas que quieren un cambio. Venció el joven que está poniendo pues su esperanza en que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia en que tenga seguridad en su barrio, también los adultos mayores que tengan una pensión digna. Asimismo, el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque. Todos estos elementos, todas estas personas, les agradezco de todo corazón por haberme apoyado en esta primera vuelta y espero su apoyo en la segunda vuelta. Con un 82% de participación, los ecuatorianos se volcaron a las urnas en medio de un clima de tensión por la creciente ola de inseguridad y violencia en el país. La campaña se vio marcada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Su reemplazo, Cristian Zurita, quien recibió amenazas de muerte, ejerció su derecho al voto rodeado de un fuerte contingente policial. Estas elecciones atípicas se desarrollaron luego de la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional y firmar la denominada muerte cruzada el pasado 17 de mayo. Katia Mero, Noticias Oromar. Y bueno, amigos televidentes, a esta hora pasamos a revisar cuál es el avance oficial del escrutinio del CNE respecto a las elecciones extraordinarias del día de ayer. Por ahora, la candidata Luisa González alcanza el 33.47%, mientras que Daniel Noboa alcanza el 23.48%. Esto de acuerdo a los resultados oficiales del CNE, cuando falta ya poco para culminar el escrutinio oficial de parte del organismo electoral. Como ustedes están viendo en pantalla, estos son los dos candidatos que, por cierto, pasan a la segunda vuelta electoral. Más adelante estaremos revisando el cronograma. Mientras tanto, los otros candidatos, los que siguen, Fernando Villavicencio, representado por Cristian Zurita, llegó al 16.51%, mientras que Jan Topic alcanzó el 14.68%, como les decía, cuando falta poco ya para que el Consejo Nacional Electoral culmine el escrutinio oficial. Y ahora pasamos a revisar cuál es el cronograma establecido por el CNE para la segunda vuelta electoral, el balotaje que enfrentará a González y Noboa. Aunque la proclamación oficial de resultados está fijada para el 23 de septiembre, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva los recursos que puedan presentar los partidos y movimientos políticos, la segunda vuelta electoral que enfrentará a Luisa González y Daniel Noboa es un hecho. En este sentido, el cronograma está programado de la siguiente manera.
La campaña electoral para el balotaje se desarrollará del 24 de septiembre al 12 de octubre de 2023. El debate de los candidatos será el 1 de octubre. Ese mismo día se realizará el simulacro de la segunda vuelta. El voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada será el jueves 12 de octubre, mientras que el voto en casa se llevará a cabo un día después. Los ecuatorianos irán a las urnas el 15 de octubre. Cabe señalar que desde el viernes 13 al domingo 15 de octubre regirá el silencio electoral. Finalmente, la entrega de credenciales al nuevo presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta será el 30 de noviembre. En el caso de los asambleístas electos, los plazos son distintos, puesto que los recursos que se presenten ante el Tribunal Contencioso Electoral tienen hasta el 23 de octubre para ser resueltos. Es por ello que la adjudicación de escaños para los legisladores se realizará el 4 de octubre y la entrega de credenciales el 26, con lo que la nueva asamblea puede empezar a trabajar, pues debe estar instalada cuando se posesione el nuevo presidente o presidenta de la República. Tania Loor, Noticias Oromar. Y mientras tanto, los observadores electorales le recomendaron al CNE que subsane los inconvenientes registrados durante el voto telemático del exterior. Además, mostraron su preocupación por la cantidad de desinformación que circuló en redes sociales. Luego de que finalizara el proceso electoral, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, se reunió con algunos observadores, quienes le hicieron observaciones en torno a las falencias registradas durante el voto telemático en el exterior. Fortalecer justamente ese proceso electoral, ya que muchos, presidenta, se quedaron sin votar. Al ya finalizar el proceso, hablando con los votantes, porque una de nuestras misión no solamente era mirar el proceso, hablar con los votantes, cómo se sentían. Una madre triste que tiene 4 hijos en el exterior, solo uno pudo votar. Mientras que el Observatorio del Mercosur también se refirió al tema. El problema del voto telemático, que son uno de los temas que han salido, que acá ayer la presidenta del Consejo explicó. Nosotros vamos a esperar el informe final de ustedes, del Consejo Nacional Electoral, y ya que nosotros hemos puesto algo en este informe preliminar, pero después vamos a hacer también, vamos a plantear unas inquietudes y sugerencias con el tema del sistema electoral. Aunque también mostró su preocupación por la cantidad de desinformación que circuló. Y que, digamos, vimos la presencia del Consejo Nacional Electoral en estos últimos días, pero pensamos que esto hay que hacer trabajo en las redes previamente a las elecciones con mucho tiempo, acuerdos, digamos, con otras redes, para que no tome de sorpresa, porque siempre hay campañas especiales para distorsionar y confundir a la gente. Frente a todo esto, Atamaín aseguró que son aspectos en los que se puede trabajar. Esperando el informe definitivo en las próximas horas, porque nosotros nos habíamos pronunciado como un informe preliminar. Valoramos mucho sus aportes, sus recomendaciones, porque estamos conscientes que todo es perfectible, todo hay que mejorar en cierta manera, y esperamos también que las buenas prácticas sean compartidas en sus países desde Ecuador. Además, los observadores detectaron que existieron distintas formas de conteo en las mesas y un recuento lento, pero que no generó problemas. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que unos 7.200 policías trabajaron durante la jornada electoral del pasado domingo en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Tanto personal preventivo como investigativo y de inteligencia policial se desplegaron en los 395 recintos electorales. Durante el día se detectaron 2 alertas de posibles amenazas de atentados, pero una vez desplegado el personal se comprobó que eran falsas. Asimismo, se cumplió con un resguardo especial para 19 autoridades que debían sufragar en la zona 8 y también a los 13 observadores internacionales se les proporcionó protección para garantizar la seguridad en el cumplimiento de sus labores. Ninguna de las autoridades en ninguno de los recintos electorales se ha tenido ningún inconveniente, como lo dije anteriormente, en los 395 recintos electorales, ni tampoco en el patrullaje normal que realizó la policía con el eje preventivo, con sus patrulleros, motocicletas, la policía montada. También tuvimos
el aeropolicial que estuvo ayudando a las operaciones y todas las unidades tácticas estuvieron listas para apoyar las operaciones. El resguardo policial y la seguridad en los exteriores de los recintos electorales se mantendrán hasta que se culmine todos los temas. Tenemos la función también de policías recolectores y de policías de transportadores y estaremos coordinando la seguridad hasta que se finalice esta jornada electoral. Por otro lado, el ex candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano, Jan Topic, dio a la ciudadanía sus planes de seguridad, economía, salud y educación. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter. Puso a disposición sus planes este 21 de agosto tras aceptar la derrota en las votaciones anticipadas. El ex candidato aseguró que se quedará en el país e insistió al pueblo ecuatoriano a darle una oportunidad al nuevo gobernante antes de decidir emigrar. Y recuerden, amigos, que estamos en vivo desde nuestra página web www.oromartv.com, donde encontrarán novelas, películas y muchas notas de interés. Con esto hacemos una pausa y enseguida regresamos con más noticias para ustedes. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a la audiencia de Noticias Oromar en todo el país. Nos conectamos precisamente en estos instantes para mantener una conversación con la candidata María Mercedes Herbst. Ella es de la Alianza Construye Gente Buena. Y justamente antes de formularle la pregunta, recordamos que hasta este momento, de acuerdo a resultados preliminares aún no oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, en la provincia de Manabí estarían ocupando 5 curules la Revolución Ciudadana, 2, el Movimiento Construye, con la Alianza Gente Buena, y también la Alianza Somos Más y Partido Social Cristiano, que también están ocupando curules para completar los 9 posibles asambleístas que ya tienen escaño para el próximo periodo legislativo. Y nos acompaña justamente María Mercedes Herbst, de la Alianza Gente Buena Construye, que también probablemente esté dentro de un curul en la Asamblea Nacional. Buenas noches, María Mercedes. ¿Cuánto porcentaje? Buenas noches, Pedro Lotario. ¿Cómo le va? Muy ¿Qué tal? amable por la invitación. Hasta el momento tenemos ya qué porcentaje de actas escrutadas para tener ya estos datos que hemos nosotros anunciado de manera preliminar, en la que usted también está dentro de la posible Asamblea Nacional para el próximo periodo legislativo. María Mercedes. Bueno, hemos escrutado las zona sur, asambleístas, Manabí, zona sur, y ya estamos alrededor del 98%, ya estamos casi terminando, nos está faltando revisar, estamos haciendo un reconteo de las actas que tenían, de las juntas que tenían inconsistencias o algún problema, y ya estamos casi por cerrar esa parte. Con el 98% de las actas escrutadas... Sí, María Mercedes, con el 98% ya de las actas escrutadas, ¿cree que no vaya a haber variación o existen entre uno y otro escaño que están apretados los resultados? De los 9 no, o sea, sería muy difícil porque hay una diferencia de 19.000, 20.000 votos con el siguiente. Entonces, la verdad es que eso ya sería muy, muy complicado. Está faltando casi nada del escrutinio, por supuesto. Hay que esperar los resultados oficiales, pero ya la tendencia está bastante, absolutamente consolidada, creo yo, porque ya está faltando un punto y medio, 2 puntos de escrutar, nada más. Construye Gente Buena estaría metiendo 2 asambleístas por la provincia de Manabí. ¿Esas eran las expectativas o esperaban tener 2 o 3 más candidatos que fueran a conformarle el próximo periodo legislativo de la Asamblea Nacional? Bueno, estamos con 2 asambleístas, uno en el norte y uno en el sur, en un muy buen espacio. Y, por supuesto, como movimientos en general, todo el mundo tiene expectativas de tener un bloque grande, pero muy contentos porque, de acuerdo a lo que tenemos y lo que hemos visto hasta ahora en el país, seríamos el segundo bloque más fuerte de esa asamblea. Así parece ser. Usted aún se encuentra en el Consejo Nacional Electoral, precisamente en Ciudad del Faro. Se mantendrá hasta que
se revisen el 100% de las actas? Bueno, sí, estamos aquí en Ciudad del Faro. Mil disculpas justamente por la señal y todo, porque lo hemos querido hacer, hemos querido siempre acompañar a nuestros compañeros, a los guerreros de la democracia, gente de la militancia que permanentemente ha estado trabajando con nosotros y que realmente nosotros estamos aquí gracias a ellos, gracias a la gente de Manaví, agradecer muchísimo el apoyo, el cariño, decirles que no van a, que vamos a honrar el legado y vamos a ir a pelear por ustedes. Claro, pero por el otro lado también agradecer, y es importante la presencia de uno con las personas que nos están colaborando en los reconteos. Entonces sí, por eso estamos por acá. María Mercedes, la Revolución Ciudadana probablemente tenga 50 curules, sería la organización política con mayor miembros de asambleístas en la Asamblea Nacional. Posteriormente el segundo sería Construye con 27 escaños, seguidamente el Partido Social Cristiano con los aliados 17, ADN con 12 y entre otros movimientos, Activemos de Otto con 7, Pachacuti con 4 y el resto se queda sin candidatos. Entonces le consulto, ustedes con estos 27 asambleístas que van a conformar el nuevo periodo legislativo en la Asamblea Nacional, ¿van a luchar por ese legado de Fernando Villavicencio? Por supuesto, y creo que hay que esperar los resultados oficiales, pero creo que nosotros estamos hablando de que creo que tenemos un poco más de número de asambleístas, no 27, probablemente 28, 29, no tengo los datos nacionales, pero sé que hemos estado conversando sobre algo así y por supuesto, nuestra intención es buscar un mejor país, buscar un mejor mañana, que no vivamos con tanta violencia. Queremos ir a esa asamblea a mostrar que la política puede ser distinta, puede ser, por supuesto, coherente, pero hay que ser también coherente con la situación en la que estamos viviendo en el país. Entonces, vamos con esa convicción, vamos a que recobremos la paz, la tranquilidad y vamos con todas las fuerzas, con todas las ganas de impulsar el plan y el proyecto de Fernando Villavicencio para el legislativo. Patricio Carrillo, aunque no tenemos todavía datos oficiales sino preliminares, Patricio Carrillo sería uno de los candidatos más votados de todos los candidatos que van a ocupar la Asamblea Nacional, de los 133. ¿Eso le satisface? ¿Eso significa que el pueblo ecuatoriano votó por ese legado de Villavicencio? Por supuesto. Primero por el legado de Villavicencio, por supuesto, pero de ahí porque el general Carrillo es un excelente candidato y estamos seguros que va a ser un excelente y maravilloso asambleísta. No me extraña el que tenga una votación, yo pienso que debería ser la primera, debe estar por ahí, hay que esperar obviamente resultados oficiales, pero no me extraña en lo absoluto, o sea, él tiene un recorrido de vida y para nosotros, en general, todas las personas que estamos en este movimiento somos gente que ha tenido un buen récord de vida, una vida correcta y vamos a hacer un buen bloque. Pero sorpresivamente estoy observando que han roto ese acuerdo entre Construye y Gente Buena. Con esto se debilita el legado de Fernando Villavicencio. ¿Estamos empezando mal? No, para nada. Es importante entender que hay veces que las personas, ¿no es cierto?, tienen cierto nivel o tipo de aspiraciones justas en su medida, pero no, para nada. El bloque está más coherente que nunca, más unido que nunca, porque a nosotros nos une un proyecto político. Las personas somos pasajeras, los seres humanos no somos pasajeros, lastimosamente, de una manera muy violenta nos lo enseñaron en estas elecciones, casi fuertemente. Pero aquí lo importante es el proyecto con el que vamos a la Asamblea, el ir a legislar, a construir leyes y a impulsar una mejora para el país. Pero se sintió esa animadversión días después de que asesinaran a Fernando Villavicencio, tanto de Edwin Ortega como de quienes están liderando el movimiento Construye. ¿Esa animadversión se mantendrá y no cree que en lo posterior provoque una fragmentación mucho más aguda? La verdad que no, Pedro Clotario. Creo que cada uno es libre de responder por sus propios actos. Y bueno, hay muchas veces que en algunos lugares, incluso hasta en las familias, la gente se discute.
Pero no, como estamos, eso le digo, más unidos que nunca, más coherentes que nunca, vamos por un propósito del país y que yo creo que está más allá aún de las aspiraciones personales, porque este país se merece tener una nueva forma de política, una política en la que podamos disentir, podamos no estar de acuerdo, pero que podamos llegar a consensos mínimos para permitir gobernabilidad en este país y además que permitamos que las cosas funcionen por el bien de la gente, por el bien de nuestra ciudadanía, por el bien de la gente que ha votado por nosotros y que nos apoya, de nuestra militancia y de todo el país. Villavicencio, Zurita se ubican en tercer lugar, una votación bastante importante alcanzada por el movimiento Construye Gente Buena. Esto significa que el pueblo ecuatoriano se sintonizó con la fortaleza y las propuestas de este movimiento que era el que más, con vehemencia y contundencia, quería atacar a las mafias delincuenciales. Por supuesto, o sea, es importante entender que nosotros necesitamos tener un país coherente, un país en paz, un país en el que el esfuerzo y el sacrificio de la gente sea a través del trabajo. Y para eso nosotros tenemos varias leyes que queremos impulsar, que son, por un lado, por supuesto, de prevención, que es la mejor forma de evitar tanto la delincuencia común como el crimen organizado. Ley de inteligencia, ley de seguridad, impulsando una modificación en el código laboral, ampliando las alternativas de trabajo, mejorando las condiciones de educación. O sea, hay un plan bastante extenso que vamos a centralizarnos, fundamentalmente priorizarnos esto en este poco tiempo, pero por lo menos iremos dejando sentadas las bases para ir haciendo un cambio para este país. Y creo que eso es lo que se merece, es lo que nos merecemos todos como ciudadanía y honrar no solamente el legado de Fernando, que para nosotros ha sido un golpe durísimo, sino darle la paz y la tranquilidad a los ecuatorianos, que es lo que anhelamos todos quienes vivimos en este hermoso país, recuperar esa paz y esa tranquilidad. Todas las personas que han muerto en estos últimos tiempos, víctimas de la violencia, han sido padres de alguien, hijos de alguien, hermanos de alguien. Y es importante que esto no siga sucediendo. Nosotros siempre hemos sido un país, una población y una ciudadanía pacífica, trabajadora. Nosotros no hemos vivido este tipo de violencia y creo que estamos a tiempo de poder dar un giro de timón. Importantísimo porque esa tranquilidad, esa paz y ese bienestar realmente haciendo prevención en seguridad nos va a permitir crecer como país. Perfecto. Y María Mercedes Herms, como asambleísta, en el momento que ya se oficialicen los resultados, ¿se va a apalancar con las propuestas del movimiento Construye, de esta alianza Construye Gente Buena, o va con su propio proyecto o propuesta al legislativo? Bueno, lo uno no opta a lo otro. O sea, creo que tenemos, por supuesto, un plan diseñado, un plan legislativo, ¿no es cierto? Es un proyecto legislativo. Pero independientemente de eso, yo creo que estamos en la posibilidad de plantear alternativas, de plantear diferentes opciones en cada una, que se vinculen un poco más a cada una de las realidades de nuestras provincias. Estoy seguro que con el tiempo necesario, con las discusiones necesarias y las conversaciones necesarias, podremos llevarlo adelante, porque de eso se trata, o sea, manejarnos, por supuesto, y nos vamos a hacer un bloque fuerte, unido, y creo que siempre ha sido un movimiento de manera democrático, y que dentro del movimiento se nos permite hablar, se nos permite opinar, se nos permite pensar, es importante. Nosotros Perfecto. no... sí. Bien, muchísimas gracias, mi estimada María Mercedes Herms, y felicitaciones. Ya prácticamente es una virtual asambleísta de acuerdo a los resultados, aunque son preliminares, hay que esperar nada más la oficialización. Sin embargo, ya prácticamente está casi el 100% de las actas escrutadas. En todo caso, solamente pedimos que los asambleístas que van a conformar este nuevo periodo legislativo hagan realidad esas propuestas para defender el país, para cuidar la seguridad y paz de los ecuatorianos, y como asambleístas manavitas, que defiendan celosamente los intereses y proyectos de los manavitas. Muchísimas gracias, mi querida María Mercedes Herms. Vamos a nuestra pausa publicitaria cortísima y regresamos, por supuesto, con más noticias en Noticias por Omar. Ya regresamos.
6:40 retomamos la información. Es que luego de conocer la victoria del sí para cerrar el bloque ITT del Yasuní, Petroecuador informó que está a la espera de los resultados oficiales. Pero ¿cuáles son los impactos económicos que generará esta decisión? Los detalles en la siguiente nota. El cierre de la actividad petrolera del bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní será un hecho tras el triunfo del sí en la consulta popular para que el petróleo se quede bajo el suelo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto en términos económicos para el país? Desmontar la infraestructura que está en el campo del bloque 43 tomaría por lo menos $500 millones, a lo que habría que sumar cualquier juicio que haya en contra del Estado ecuatoriano por todos los temas de contratos con empresas extranjeras, etcétera. Aunque Petroecuador ya había advertido que esto costaría $16.470 millones en una sumatoria de valores del abandono del campo, de la pérdida asociada a inversiones, la pérdida por cierre de operaciones y la pérdida de empleo y compensación social, ya que más de 50.000 personas se quedarán sin empleo. Además, el ministro de Energía, Fernando Santos, indicó que se deberá preparar un plan de cierre de actividades y solo esto podría tomar 3 meses, que son específicamente 1.200 millones al año. Frente a lo expuesto, Petroecuador anunció que está a la espera de los resultados oficiales que serán proclamados por el CNE para luego de ello acatar la decisión de los ciudadanos, mientras que desde el sector ambientalista han celebrado el triunfo. Saludable, sin destruir nuestro patrimonio natural, nuestra madre naturaleza. Vivimos en uno de los países más desiguales de América Latina, con grupos económicos cuyas fortunas son también una fortuna de violencia estructural contra la gran mayoría de la población. Nuestra clase empresarial no tiene ninguna conciencia con la realidad del país, ni social ni económica, frente a la realidad. Esas petroleras, ¿qué nos ha traído? Nos ha traído más pobreza, nos ha traído más contaminación, más problemas sociales, que hay infinidad de cosas y nosotros no queremos más. Yo vengo de una nacionalidad donde hay petróleo, donde hay mucha contaminación, donde hay muchas enfermedades. Los miembros de Yasunidos aseguraron que se mantendrán vigilantes para que se cumpla lo expuesto en las urnas, aunque la Corte Constitucional dio 1 año para el cierre. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y por su parte, el colectivo Quito Sin Minería anunció que tomará acciones legales luego de que se oficialice que ganó el sí en la consulta. A continuación, escuchemos las declaraciones del abogado de este grupo. Para iniciar todas las acciones que estén a nuestro alcance a fin de que el Estado, que es el mandatario de todos los quiteños y quiteñas que hemos resuelto esto el día de ayer, se respete y se respete a cabalidad. Hay varias entidades de control que en el ejercicio de sus atribuciones y facultades tienen no la voluntad, sino la obligación de actuar, y así lo deberán hacer. Tenemos agencias metropolitanas, tenemos agencias estatales que deben ponerle mucha atención. Por ejemplo, tenemos procesos en fiscalía abiertos por destrucción patrimonial en la zona de pacto. Eso tiene que resolverse y el Estado tiene las herramientas, tiene los funcionarios, tiene toda la capacidad. Un aproximado de 1,8 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía regresarán a las aulas este 22 de agosto para empezar el nuevo periodo 2023-2024. Más de 6.000 escuelas y colegios ya están listos para el inicio escolar de aproximadamente 1,8 millones de estudiantes de la Sierra y Amazonía. El año académico empezará el 22 de agosto para instituciones fiscales. Por su parte, las unidades educativas particulares, fiscomisionales y municipales tendrán la autonomía de elaborar y socializar sus propios cronogramas escolares o acogerse al calendario definido por el Ministerio de Educación, cuyo sistema de ingresos será escalonado para evitar mayores problemas de movilidad. El calendario plantea que el martes 22 de agosto iniciarán el año lectivo los alumnos de primero, segundo y tercer año de bachillerato. Los alumnos de octavo, noveno y décimo de básica empezarán clases el miércoles 23 de agosto. Por último, los estudiantes de educación general básica media, conformada por quinto, sexto y séptimo, y educación básica elemental, es decir, segundo, tercero y cuarto, iniciarán el año lectivo el jueves 24 de agosto.
En este año, las clases se ejecutarán en 3 periodos académicos, en los cuales se cumplirán 200 días laborales. El periodo lectivo culmina el 20 de junio del próximo año. En los cambios que el Ministerio hizo al proceso escolar, también está que los alumnos solo tendrán una oportunidad para pasar el año con el examen supletorio. Al no cumplir una nota mínima de 7 sobre 10, perderán el año automáticamente. No obstante, esta medida no aplica para los estudiantes que cursan hasta el 4º año de básica. Por último, la Cartera de Estado ya publicó el listado de útiles escolares que se utilizarán en las escuelas fiscales. Yanis Andrade, Noticias Oromar. En la ciudad de Guayaquil, unos sicarios llegaron a un velorio en el Guasmo para disparar contra el féretro que se encontraba en el interior de un domicilio. 3 personas murieron y 2 menores de edad resultaron heridos. Todo empezó en La Floresta, con el asesinato de un hombre que tenía varios antecedentes por delincuencia organizada, porte y tenencia de armas, así como tráfico de drogas. Horas más tarde, cuando lo estaban velando, llegaron sicarios a disparar contra el féretro. Es un velorio, en el interior se encuentra el ataúd y justamente con la persona, con el fallecido en su interior. Se puede determinar a simple vista que existen huellas de disparos directamente que van direccionadas al féretro. De esa balacera resultaron 4 heridos, los que fueron llevados al hospital del Guasmo, donde se comprobó el fallecimiento de 2, mientras que los que quedaron heridos eran los menores de edad. Un menor de 13 años, sexo masculino, tiene una herida en lo que es el antebrazo derecho, se encuentra estable, y una adolescente de 16 años tiene una esquirla a la altura del ojo derecho, se encuentra también estable. El hecho violento podría haberse evitado si en el velorio existía resguardo policial. Sin embargo, el jefe del Distrito Sur explicó el por qué no existía dicho resguardo. Mientras se estaba desarrollando este sepelio, siempre el patrullero del sector se acerca a preguntar cuál es la causa de la muerte, debido a qué es el velatorio. Pero es triste pensar de que las personas no dan esa información. Si a nosotros nos dan una alerta de que la persona que está siendo velada ha sido producto de un hecho de violencia, es obvio pensar que nosotros como Policía Nacional, para poder evitar y precautelar principalmente la integridad física de las personas que están acudiendo a este velatorio, sí, colocaríamos la presencia policial. Una vez de que se da este lamentable hecho de sangre al interior de este inmueble, recién los familiares nos informan de que había sido la persona abatida el día de ayer en la tarde. Uno de los fallecidos era el padre de quien se estaba velando. Según las primeras investigaciones, podría tratarse de una posible retaliación entre grupos dedicados al microtráfico en la zona. Cristian Arias, Noticias Oromar. El comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó sobre la acción coordinada con la Interpol en Santiago de Chile para capturar a Jan E., el segundo más buscado de la provincia de Los Ríos por el presunto delito de asesinato suscitado el 19 de mayo del 2014. Ahora se espera la deportación del sujeto para las respectivas condenas en territorio ecuatoriano. Y en uno de los puertos marítimos de Guayaquil se decomisaron 2 toneladas de cocaína. Los agentes policiales hallaron la droga en 100 sacos de yute blancos que contenían una sustancia del mismo color, la cual luego de las pruebas de campo dio positiva para cocaína. El hallazgo se produjo en un contenedor de carga exportable con destino a España. Lickner, amigos, gracias por iniciar su semana con nosotros. Hasta mañana, buenas noches.